Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con esta Tech Talk para pues ir avanzando. De momento los que de pronto no alcanzaron a ingresar, pues se irán poniendo al día. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los agentes de inteligencia artificial, pero más que todo construido con LangGraph. ¿Qué significa que lo vamos a construir con LangGraph? LangGraph es un framework especializado para la orquestación con grafos de estado y pues ya veremos un poquito por qué es uno de los más ideales a la hora de crear estos agentes. Es importante que siempre que nosotros queramos utilizar agentes en nuestra producción, lo hagamos de forma controlada. Y esto, cuando digo controlada, ¿a qué me refiero? Pues estamos hablando de trazabilidad, poder entender qué pasó y cómo pasó y por qué, que podamos entender cómo se realizó una ejecución y poder reproducirla nuevamente para poder repetir esa ejecución en un estado específico, en un punto específico, y que el sistema esté alineado con los procesos reales. En ocasiones, un agente con un prompt seguramente que no sería suficiente si solamente tuviéramos la lógica de nuestro negocio almacenado en un simple chat. En un simple input que acabamos de enviar, pues obviamente se va a perder ese contexto en adelante con otras ejecuciones y otras preguntas, cosa que no debería pasar al utilizar sistemas agénticos. Entonces, pues vamos a comenzar con una pregunta muy importante y es, ¿qué es un agente? Entonces, un agente no es solamente un chatbot, sino que es un sistema que recibe un objetivo y tiene una intención, es decir, ella, desde que iniciamos el agente tiene que pasar por un flujo que vemos en la imagen, que es percibir cuál es la situación, percibir cómo, cuál es el objetivo al que se va a dirigir ese agente, luego tomar una decisión respecto a la tarea que ya tiene, actuar sobre esa decisión, porque eso es lo que más diferencia a un agente de un chatbot, que él sí puede tener la capacidad de realizar una acción, sea llamar una API, sea generar una imagen, hacer un cambio en un script, entre otras. Y pues por último, evaluar, que eso es una de las más importantes de la gente también, porque evaluar nos permite saber si cumplió con las condiciones del objetivo inicial, si sí avanzó, si es necesario tal vez repetir una tarea hasta completar. En ocasiones de pronto las búsquedas que se hacen por un agente se da cuenta que no son suficientes para dar respuesta al objetivo, entonces es importante refinar esta respuesta y refinar se refiere a eso, reescribir, reinvestigar para poder dar una mejor respuesta. Entonces, importante que dejemos claro, seguramente como muchos de ustedes ya saben, que todos estos agentes utilizan los LLM, que es un LLM, es un modelo que está entrenado para predecir el siguiente token, es decir, el siguiente pedazo que nos va a ofrecer de respuesta. Pero entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos incluyendo un modelo que se basa en probabilidades para áreas tan importantes y tan delicadas donde se tratan datos sensibles como lo puede ser una transacción de dinero, como lo puede ser una aprobación de permisos en un área de seguridad? Este tipo de responsabilidades sí se le pueden dejar a un agente, el cual tiene como base un LLM que está probabilístico, pero a pesar de ser probabilístico, cuando utilizamos aplicaciones que nos den gobernanza, como lo puede ser Langra, entonces podemos estimar esas probabilidades de salida y podemos saber exactamente hacia dónde queremos dirigir todo un proceso con un agente o en su defecto, si necesitáramos muchos, perdón, muchos agentes. Entonces, lo que sucede en ocasiones con la forma tradicional de utilizar una inteligencia artificial donde, digamos, una respuesta que puede que sea perdón, una pregunta que puede que sea la misma, va a tener distintas respuestas. Entonces eso no nos va a dar como alta confianza porque no lo podríamos controlar si cada vez que nosotros le hagamos una solicitud a nuestro agente, pues la respuesta fuera incontrolable o fuera a ser demasiado distinta en cada ocasión. Por eso necesitamos nosotros mismos crearle como un flujo a los agentes donde le digamos exactamente qué deberían hacer en cada paso de un sistema, porque como lo saben, hoy en día nuestros modelos de negocio no son lineales, sino más bien tenemos bifurcaciones y ocasiones en las que necesitaremos que nuestros agentes o nuestros nodos, que ya hablaremos más de eso, pues tomen una decisión que sea acorde a la lógica de negocio que ya hemos planteado y que esa lógica de negocio pueda trascender
en ese contexto a lo largo de todo el uso de los agentes y de todo el flujo, y no que solamente conozcamos el contexto de negocio en una sola iteración, en una sola pregunta. Adicional a esto, es importante como saber bien exactamente qué se le va a incluir a este agente a la hora de hacer el uso de un LLM, dado que un LLM pues, cobra por tokens, ¿cierto? Entonces, entre más contexto se le tenga que dar, pues más tokens se les va a cobrar y va a ser más costo, normalmente también una mayor latencia. Es por eso que este manejo del estado y del contexto es un tema de ingeniería y no solamente de prompts o de cómo hacer un PRON ideal, sino más allá de eso, qué tan efectivo y óptimo sería ese prompt para resolver el problema. Esto en cuanto a lo que podría ser a grosso modo un agente, porque como ustedes saben es un tema que de igual forma deriva mucho, pero con este contexto y para cerrar el ciclo, pues entonces el agente es aquel que percibe, decide, actúa y evalúa. Si uno no está instrumentando este tipo de acciones en un agente, pues lo más seguro es que este no vaya a ser operable. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los desafíos que se presentan hoy en día al utilizar este tipo de agentes, porque esto se puede volver difícil en producción. Ustedes, como les comentaba anteriormente, pueden tener estos agentes comportamientos no determinísticos. ¿Qué significa? Que a pesar de que tiene una misma entrada, la salida no va a ser la misma, puede salir rutas diferentes. ¿Por qué? Por la temperatura. En ocasiones el LLM no está hecho como para decir solamente la verdad, sino para calcular la probabilidad que existe según el modelo que hayan entrenado para dar esa respuesta. Y entonces la temperatura también se le puede ir acomodando y eso nos permite que pues no sea bastante determinístico la salida a la hora de utilizarlo. Entonces nosotros necesitamos controlar eso, ya que en producción es importante responder a las preguntas como ¿por qué en esta ocasión este ítem se aprobó o se rechazó? Si no registramos esas decisiones, pues no vamos a poder tener como un soporte válido para tomar decisiones posteriormente. Luego, otro desafío es la lógica de negocio escondida en prompts y cadenas ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Significa que es para este caso en específico. Es decir, cuando queremos hacer, digamos, un prompt que fue en específico para este problema y no se puede reutilizar para otra parte de la lógica del negocio. Entonces, cuando nosotros tenemos la lógica metida en prompts, puede ser como que son las reglas del negocio en un texto, unas condiciones muy simples de si pasa X, entonces Y. En realidad nadie podría como tal versionar esa respuesta o esa pregunta inicial, no se puede evaluar ni probar de forma limpia y el prompt se vuelve como un código por ahí que en realidad no tiene buenas prácticas de ingeniería y que no va a ser reproducible ni trazable. En tercer lugar de los desafíos tenemos la imposibilidad de auditar estas decisiones, que auditar no solamente es guardar un log, sino también es poder reconstruir, es poder traer la información que vio el sistema en el momento en el que tomó la decisión, con qué parámetros tomó esa decisión y qué acción ejecutó. Sin eso no tenemos trazabilidad, que es una de las cosas más importantes a la hora de llevar un sistema a producción. Y pues ese riesgo operacional es como lo que repercute al hablar de los tres desafíos anteriores. Y es que al salir algo mal en esta operación, pues podríamos estar invirtiendo mucho dinero en llamadas a un LLM que de pronto no están siendo necesarias, saturar de pronto un servicio por bucles que no están siendo bien controlados, se pueden estar filtrando datos que puedan ser relevantes, romper procesos del negocio, entre otras. Entonces, en conclusión con esto, lo que quiero explicar es que el problema no es un prompt mejor, no es hablar de que necesitamos diseñar un prompt bueno para utilizar en nuestros agentes de inteligencia artificial, sino que lo que en verdad se necesita es arquitectura en esa ejecución. A continuación les voy a mostrar un poquito de los problemas usuales, es decir, esto más que un bug raro son como patrones de fallas que son muy comunes en los LLMs y también a la hora de implementar estos LLMs en LangGraph, como por ejemplo los bucles infinitos. ¿Qué puede ser un bucle infinito? Que, como les decía inicialmente con el ejemplo de una consulta, la cual no esté cumpliendo con los parámetros de calidad, que de pronto entonces por refinar esa consulta se puede ejecutar de manera indefinida, son llamadas a un LLM de manera indefinida, son costos bastante grandes para la empresa. Sin contar el tiempo también que puede tomar para
para la ejecución, todo el tiempo ejecutando una misma pregunta y una respuesta que en realidad pues no va a tener como una salida porque entró en ese bucle infinito. En segundo lugar, otro problema bastante común es el crecimiento descontrolado del Estado. Es decir, como la gente, la idea es que vaya guardando toda la información que está viendo, como lo habíamos hablado, los documentos, el historial, las salidas, los intentos que se hicieron, pues todo el contexto va creciendo. Y si el contexto crece, como explicaba inicialmente, a más contexto hay más tokens y hay más costo y hay más latencia. Entonces es importante como que demasiada memoria no siempre es mejor memoria, sino que también es importante definir exactamente los datos que se quieren verdaderamente conservar a través del tiempo en los agentes y como qué contexto vale la pena almacenar para no guardar data innecesaria. Luego está el enrutamiento inconsistente, que es el camino que el flujo va a seguir. En ocasiones vamos a poder tener la capacidad de definir si de un nodo A o de un punto en el proceso se puede pasar a un punto 2 o a un punto 3. Pues si este enrutamiento no está bien diseñado, no está bien explicada la lógica para el sistema, pues ese enrutamiento va a ser inconsistente y va a ser probable que en ocasiones tome decisiones muy aleatorias que de pronto no sean acordes con la lógica que queremos implementar, y para eso pues es necesario haber hecho un diseño bastante concreto de todas las bifurcaciones y posibles enrutamientos que va a tener, que también es llamado branching, hacia dónde va a tomar eh, la ruta al siguiente nodo. Y también está otro de los failures modes muy importante, que son estos patrones de fallo, los calls descontroladas, que eran lo que habíamos hablado también. De hecho, hay un ejemplo muy conocido, una empresa que le pasó algo similar en cuanto a una gente que se quedó tratando de resolver una consulta un día viernes y al cerrar como producción no tomaron en cuenta que había entrado en ese bucle infinito y empezó a hacer muchas llamadas a la LLM para poder tratar de responder y responder la misma respuesta, y fueron como aproximadamente 3 días que siguió tratando de buscar una respuesta hasta que por fin lo frenaron, y eso implicó una pérdida de miles de dólares para la empresa por esta cantidad de tokens gastados innecesariamente, por falta de un esquema claro donde se le dijera exactamente hasta cuántas veces podría realizar un intento de esa respuesta y hasta qué punto decir que ya no es válido seguir haciendo llamadas a un LLM para responder la misma pregunta. Entonces, eso es como una de las más importantes, y esta es muy válida, que es de la pérdida de contexto operativo. ¿Qué significa el contexto operativo? No, ese es como todo lo que el sistema ya decidió y produjo para poder continuar, entonces es lo que va a tomar en cuenta todo el grafo para poder seguir a un paso siguiente o para tomar una decisión. Pero entonces si nosotros perdiéramos ese contexto, pues van a pasar cosas como de que validamos en un sistema que había un gasto que era anómalo, pero luego en el avanzar del sistema se nos olvida, bueno, se nos olvida, no se le olvida a la gente que ese gasto era anómalo, y entonces lo deja pasar por aprobación y se paga. Entonces de pronto era un pago que verdaderamente no se podía hacer y se pierde este dinero. Entonces es por eso que los fallos que acabo de mencionar nos muestran que el control siempre debe vivir por fuera del prompt y estar en el modelo de ejecución, en el flujo, para poder que sea más útil y que sea más controlable. Y hablando sobre el modelo de ejecución, entonces es importante hablar de cómo cambia este paradigma a través de lo que antes eran chains tradicionales y hoy en día ya podrían ser muchos grafos de Lagrange. Pero aclarando que esto siempre va a ser supremamente importante definir si vale la pena implementar un grafo en el proceso que yo quiero resolver, porque las chains tradicionales no son obsoletas, siguen siendo supremamente útiles, pero dependiendo cuando la secuencia puede ser fija, de que yo voy a pasar de un nodo A un nodo B a un nodo C. Entonces, cuando es un proceso lineal y estable, pues es bastante útil utilizar este tipo de chains. Pero cuando aparece el problema con una bifurcación o que yo necesito hacer una repetición del nodo, entonces ahí es donde está el grafo. Hay dos situaciones muy diferentes entre estas, y es el estado. Dado que el estado de un chain tradicional es implícito,
y el estado en LangGraph es explícito. ¿Y qué significa que un estado sea implícito? Pues que el estado existe, pero está disperso entre variables sueltas, puede haber una parte de ese estado en prompts, puede haber una parte en la memoria de esa sesión, pero de pronto se va a borrar al iniciar otra, hay una parte tal vez en las herramientas, entonces como no hay un contrato, por así decirlo, un esquema claro donde se diga que esto es el estado y así va a cambiar y esa es la forma en la que se va a compartir la información del estado entre cada nodo, pues si va a fallar un paso no se va a saber dónde retomar. Y estas son las limitaciones que podría tener un chain tradicional. Entonces esas son las limitaciones que cubre un grafo al poder tener la opción de utilizar el estado explícito. Entonces ahora con el estado explícito, ¿qué estoy logrando yo? Poder saber una estructura exacta en la que va a compartir el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D. Todos ellos van a compartir esa información y ese contexto. Y entonces de esa manera no estoy alineando solamente en este punto de la ejecución la lógica de mi negocio, sino que esa lógica de negocio va a estar a través de todos los otros nodos. Y adicional a eso, pues tiene checkpoints persistentes nuestro grafo. ¿Y qué es un checkpoint persistente? Significa que si se va a caer el sistema, ese checkpoint es el punto en el que se guarda exactamente como estaba en ese momento. Entonces, si yo quiero reanudar un punto de la ejecución, si quiero saber por qué tal vez falló en este nodo, pero en este nodo tomó una decisión, quiero saber qué lo hizo tomar la decisión A o B para él seguir y continuar ese flujo y qué lo hizo tal vez fallar, que hizo que se rompiera este ciclo. Entonces, esa es como la gran diferencia entre el tradicional, chain tradicional y el grafo, que en el chain tradicional siempre son secuencias fijas y procesos lineales, mientras que en el grafo yo tengo la capacidad de cambiar, repetir y ir hacia diferentes rutas según lo necesite para acomodarme a la lógica de negocio. Y que en uno el estado es implícito, por lo tanto no voy a poder compartirlo y no voy a poder ver ya que está disperso en distintas partes de un sistema, mientras que en el grafo sí puedo tener la capacidad de siempre ir a ese contexto, analizarlo y ver los cambios que se hicieron. Esto es importante entenderlo sobre los chains tradicionales, dado que los chains tradicionales son la base estructural de LangChain, por así decirlo. ¿Qué es LangChain? Es un framework para construir aplicaciones con LLMs. Es supremamente importante hablar de LangChain antes de hablar de Langraph, dado que LangChain es la que nos permite como tal construir las aplicaciones, ella es la que nos permite incluir retrievers, que significa que una función va a recibir una consulta del usuario como entrada y va a devolver diferentes objetos. Y todos esos objetos como salida son los, pues, como que si no se recuperaran, el LLM solamente va a responder desde la memoria que ya fue entrenada ese modelo y no desde lo que estamos haciendo de consultas actualmente. Podemos crear los agentes con LangChain, podemos crear, darle herramientas a los agentes con LangChain también. Entonces, él es bueno para la hora de crear componentes, conectar modelos y estructurar prompts para pipelines bastante sencillos y lineales. Pero entonces cuando ya el sistema deja de necesitar solo esa aplicación del LLM y necesita cosas más complejas como crear las rutas condicionales claras, crear ciclos controlados, utilizar checkpoints, que es lo que acabamos de explicar, pausar y reanudar según eventos, porque también puede funcionar de acuerdo a los eventos que le van llegando. Todo esto, cuando lo necesitamos, ahí donde nos hace falta un paso adelante y es donde llega Langraph. Entonces, lo que hacemos para entender un poco este ecosistema es que LangChain es el que se encarga de construir las capacidades, ¿cierto? Lo que son los prompts, las tools, las herramientas y la memoria. Y Langraph es el que va a encargarse de orquestar la ejecución de esas capacidades. Entonces, ya Langraph trae la capacidad de implementar los nodos, transiciones, estados, que ya vamos a explicar a fondo qué es cada uno de esos. Entonces, entre todos ellos, podemos generar el ecosistema, porque con uno creamos los agentes y los chains que van a pertenecer, y en el graph, en el Langraph, podemos crear el grafo para orquestar toda esta ejecución. Adicional a eso, también pues cabe resaltar que hay dos herramientas adicionales que son Langsmith y Langflow, que sirven para poder utilizar esta orquestación. En Langsmith podemos ver la observabilidad, el tracing, la evaluación, poder ver exactamente todos los componentes que está teniendo nuestro grafo diseñado con Langraph y así evaluar pues todas las métricas que pueda observar ahí en Langsmith. Y por otro lado está Langflow, que es otro que también lo pueden utilizar, que es más que todo como una herramienta de prototipado, pero estas cuatro están relacionadas todas en el contexto de los agentes de inteligencia artificial.
que son muy útiles también. Entonces, teniendo claro, pues, qué es LangChain y cuál era la diferencia entre un change lineal tradicional y un grafo de estado, es importante hablar de este nuevo paradigma, que es el paradigma de grafos de estado, que en una ecuación simple podríamos hablar de que estos grafos de estado lo que nos están incluyendo es la memoria, una secuencia de pasos o procesos y unas decisiones controladas para esos pasos. Entonces, digamos que sí puede que el LLM vaya a tomar decisiones sobre el contenido o decisiones en puntos específicos del sistema, pero es en realidad el grafo el que va a decidir el comportamiento de todo el negocio. Entonces, ahora sí, para entrar un poco a fondo, ¿qué es un estado? Entonces, un estado es la memoria operacional del flujo, es decir, todo lo que va sucediendo mientras se ejecuta un flujo o un modelo de negocio. Este estado puede guardar datos básicos que nosotros mismos podemos construir, moldear, transformar, podemos quitar o poner algunos datos, los que veamos necesarios para el contexto, como por lo menos el query actual que estamos intentando resolver, cuál era la pregunta o el objetivo inicial, traer los documentos, traer los intentos, cuántas veces ha intentado repetir este nodo, qué errores ha tenido, cuánto costo, de pronto qué tokens, cuántos llamados se han hecho, a cuánto dinero equivale, todo este tipo de información la podemos almacenar en los estados que pertenecen a los grafos. Entonces, si necesitamos aprobación humana, la razón de hacerlo explícito, que explícito es justamente que lo podamos ver y diseñar y pasar en contexto entre todos, es que se vuelve un contrato. Es decir, todos los nodos lo tienen que leer y escribir sobre ese mismo contrato. Entonces, lo más importante ahí es que el estado puede ser también versionado y puede ser eh, inmutable para la transición. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada vez que yo voy a pasar por un nodo, yo no estoy tratando el nodo como una variable global, sino que yo estoy generando una versión nueva. Entonces, eso hace posible una auditoría, una reproducción de nuevo del mismo punto, o incluso el buscar errores o bugs en el sistema, porque no se está perdiendo la información y entonces no se está sobreescribiendo de tal manera que entonces ya no podemos volver a ese checkpoint anterior, que eso es todo lo que nos está facilitando. ¿Y qué es un nodo? Entonces, un nodo es la unidad que va a transportar ese estado, por así decirlo. Entonces, un nodo puede tomar diferentes capacidades. Puede ser una función que va a extraer datos, puede ser un agente que va a validar, puede ser un paso de retriever, que significa que va a hacer consulta y traer buena documentación, un paso para generar un texto, puede ser un nodo de aprobación humana. El punto es que el nodo siempre debería tener una responsabilidad única, porque eso va a volver el sistema mantenible y medible, por así decirlo. Porque si no podemos tener una responsabilidad única, entonces cuando vamos a evaluar si ese nodo está ejecutando X tarea en X costo o en X tiempo, pues no vamos a poder ser tan precisos, dado que si estuviera haciendo distintas tareas, pues van a estar todas almacenadas esa información ahí y no sería tan fácil de analizar. ¿Y qué es una transición? Entonces la transición es la regla que va a decidir al siguiente no, y esa regla va a depender del estado. Un ejemplo, que yo le digo que si la calidad del texto generado en este nodo supera el umbral, por lo menos que una calidad de 0.5. Si lo supera, entonces puede generar la respuesta. Si no lo supera, entonces refinar la consulta, entonces tiene que repetir otra vez ese nodo. Entonces ese umbral podría actuar en este momento como lo que sería una política de calidad. Entonces no respondo si no hay evidencia suficiente. Eso es como lo que estaría diciendo en esa condición nuestro no. Entonces, en resumen, es como que les decía al inicio, el LLM va a decidir tal vez el contenido dentro de un nodo, pero en realidad el comportamiento lo está decidiendo el grafo, según lo que estamos viendo cuando interactúan estos tres componentes. El nodo, la transición que hay entre los nodos y el estado que se va a compartir entre cada uno y que es el que va a ayudar a la transición a tomar esa decisión. Entonces ese es el paradigma que se viene a implementar cuando se crea Langra, que es esta forma de construir agentes o sistemas con LLMs como grafos de estado. Entonces no es solamente un framework más, sino que esta es una muy buena herramienta que nos permite formalizar esa ejecución y que no quede la ejecución como
un prompt al aire, como les decía inicialmente, sino como un sistema que pueda ser gobernable y trazable. Acá lo podemos ver, para que yo lo quería explicar de manera en capas, para poder pensar como en esta producción, cómo fluye. Entonces, primero la capa de las capacidades, ¿sí? Que aquí es donde vienen los componentes que van a hacer el trabajo. Aquí podemos tener diferentes modelos de LLMs, podemos tener herramientas que nos van a hacer consultas y traer información, podemos tener prompts, acá se pueden almacenar todas las capacidades, podemos tener parser, que es un parser, es como el analizador que va a encargarse de revisar pues datos estructurados, desestructurados, como lo pueden ser un JSON, un HTML, y convertirlos en un formato estructurado que pueda servir para nuestro estado. También validadores. Entonces, toda esta capa de las capacidades, valga la redundancia, es para saber qué hace mi sistema. Luego tengo mi segunda capa, que es la de orquestación. En esta es donde vive como tal el grafo y donde se definen los nodos, las transiciones, los ciclos, el branching, que era lo que explicaba yo, que es decir hacia dónde va a tomar el próximo nodo, así qué ruta tomar. Human in the loop, que es la aprobación humana presente en el grafo, que también la veremos un poquito más adelante. Entonces, esta capa lo que responde es cómo se está comportando mi sistema ante estos escenarios distintos, ya dependiendo de ese flujo. Entonces, ya hablamos de las capacidades, lo que sabe hacer mi sistema, la orquestación, que es cómo se comporta mi sistema ante distintos escenarios, y luego tenemos la capa operacional o la de runtime, que aquí es donde es lo que hace que sea operable. ¿Qué es lo que hace que sea operable? Lo de los checkpoints, el poder volver a un punto específico, la persistencia de estado, el hecho de que el estado que viaja a través de cada nodo no se pierde, sino que incluso se puede hacer un versionamiento del mismo, la reanudación, el poder reejecutar un punto anterior, incluso si de pronto tenía una falla, puedo separar la falla de la reejecución y poder ver la diferencia entre ambas. Esta capa es la que responde cómo se ejecuta esto, ¿sí? Todo nuestro grafo en un entorno real, perdón, sin perder el control. Y por último, la capa de observabilidad, que es ya donde vienen como todas las métricas, el tracing, los logs estructurados en cada uno de los estados. Entonces, esta capa es la que responde cómo veo y gobierno esto. Entonces, la idea es que LangGraph sea para sacar el control del prompt y ponerlo en la arquitectura, siguiendo pues estos cuatro pilares de las capas que les acabo de mencionar. Entonces, hablando de LangGraph y de cómo funciona, necesitamos prestar atención a los componentes principales de este, que en primer lugar tenemos los nodos, que ya los habíamos hablado grosso modo cuando hablamos sobre el paradigma de grafos, pero acá ya estamos hablando de específicamente esos componentes dentro del LangGraph y no solamente como tal dentro de un grafo de estado. Entonces, dentro del LangGraph están estos nodos que normalmente pueden ser, como les decía, para leer un estado, ejecutar una operación. Pueden tomar distintas formas como lo vemos en la imagen, porque pueden ser un nodo de herramienta, como puede ser una función o un código exacto que hayamos puesto ahí, o puede ser un llamado a la LLM para que haga alguna generación de texto o alguna consulta. También puede ser un nodo, un human in the loop, que significa que puede ser una aprobación humana, un nodo que sea esa pausa para esperar a que el humano tome una decisión de aprobación o rechazo de esa situación. También podemos ver acá las tools, ¿cierto? Que son esas herramientas específicas. Entonces, cuando un nodo puede ser una herramienta específica, ¿qué tipo de herramientas podrían ser? Pueden ser un llamado a una API, puede ser un llamado a una base de datos, un servicio externo, como tal, un programa específico de la empresa, puede ser una base de datos vectorizada. Es decir, esta herramienta que nosotros le damos como tal al nodo puede tomar el valor y la capacidad que nosotros le queramos dar, dependiendo cómo se organiza el flujo, pero digamos que no está para nada limitado. Y luego, por otro lado, tenemos los edges o las transiciones, ¿cierto? Que entonces esas van a definir cómo se conecta el grafo, que pueden ser desde edge simples como de A a B, o edge condicionales, que pueden ser que entonces de A va a pasar a B solo si una condición X se cumple, de lo contrario entonces de A va a pasar a C. Entonces aquí es donde se va a implementar la lógica del control con las reglas muy claras. El state, el estado compartido que habíamos hablado. Este es cuando podemos reconstruir los casos. Ahí en la imagen podemos observar cómo, digamos, antes de pasar por un nodo de procesamiento, el state tenía 3 parámetros y luego tenemos 4 parámetros, y uno de ellos también cambió, porque de esa misma forma nosotros podemos cambiar la estructura de los estados. Que, ojo,
que el que se pueda cambiar no significa que sea lógico que de pronto sea uno diferente en cada uno de los nodos, no. La idea es que siempre ese state estructurado tenga un objetivo y una razón de ser. El incluir tantos de esas pues, características que queremos que viajen a través de cada uno de los nodos y si por algún motivo queremos que no se pierda esa información, pues tenemos que saber que valga la pena o que vamos a utilizar esa información. Luego están los checkpoints, que es un componente muy importante para Landgraph y es para persistir el estado en un punto específico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos nodos que por lo menos hay uno que se encarga de extraer y extrae los campos de una solicitud y luego se encarga de validar, entonces de detectar anomalías y así. Y si en algún punto yo me doy cuenta que en el punto de validate, ¿cierto? En el nodo de validate había un error, de que de pronto ese error no ejecutó y se puede hacer lo que se llama una infección al resto de los nodos. ¿Por qué? Porque entonces si ese nodo se guarda su estado y su información con un error y sigue avanzando, pues va a ir propagando ese error a través de todos los nodos. Entonces es por eso importante saber dónde y cómo utilizar el checkpoint para poder reanudar cuando nosotros lo necesitemos. También se puede utilizar un checkpoint para un human in the loop, si no queremos que un programa o una ejecución continúe hasta que el humano no haya dado una validación. Por último, y no menos importante en cuanto a los componentes, son los loops, que son los bucles o las repeticiones controladas. Que esto para qué se va a diferenciar, pues de que en ocasiones anteriores, si de pronto teníamos un nodo A, ¿cómo podríamos repetir el nodo A hasta que se cumpla con los parámetros de calidad de los resultados de ese nodo? Entonces este loop yo lo puedo controlar y decirle hasta que lo repita 5 veces y si de aquí a las 5 veces de pronto no está funcionando, entonces se pausa y hagamos un llamado a aprobación humana. Ese tipo de cosas se van a poder hacer. O si yo deseo que lo reitere 2 o 3 veces porque siento que va a quedar mucho más refinada la respuesta y entonces la quiero iterar de esa forma, pero no más de las 5 veces o no más de las 3 veces, pero quiero que se haga siempre en toda la ejecución, es algo que se puede definir mediante el código. Y gracias a estos componentes hay un tema bastante importante que es el RAG. Entonces, yo me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado que es el RAG, que en sus siglas significa Retrieve, Augmented, Generate, que es para qué. Este es el que se encarga de recuperar evidencia de fuentes externas, es decir, el que va a traer todo un conocimiento aparte y lo puede vectorizar, lo vamos a analizar, o sea, cómo lo vamos a guardar. Entonces, hablemos por partes. Primero, ¿qué es el retrieve? Entonces, retrieve es el que se va a encargar de traer los documentos, ¿sí? Pueden ser documentos internos, pueden ser una base de conocimiento, un repositorio, una base de datos vectorizada. ¿Qué es una base de datos vectorizada? Pues un sistema que permite búsquedas por similitud semántica, no solo por palabras exactas. Pues yo no me quiero como ahondar mucho en este tema para no desviarnos, pero pues sí, es porque en ocasiones esos documentos, como ustedes me imagino ya lo saben, no vienen como un texto, estamos acostumbrados en el procesamiento natural del lenguaje que nosotros tenemos, sino que ya son más bien pequeños arreglos, pequeños chunks, que guardan información numérica, que representa vectores semánticos de cuánta igualdad hay entre una palabra y otra o entre una frase y otra. Y entonces de esa forma cuando yo necesito comparar documentos grandes, no tengo que comparar palabra por palabra si de pronto este está dando lo mismo, sino que miro la similitud que hay entre los vectores. Entonces esto es importante tenerlo presente en Landgraph, dado que nosotros queremos que tenga contexto y que posiblemente tenga una memoria interna donde pueda consultar, pues en ocasiones estas consultas casi siempre se hacen con bases de datos vectorizadas, dado que en ocasiones son volúmenes grandes de documentos. Sin embargo, este también puede tener como pequeñas limitaciones a la hora de que, por lo mismo, al volverla a todos vectores, puede perderse cierto detalle en algunas de las consultas. Luego, el augmented, que significa el que va a preparar el contexto para el modelo. ¿Qué significa? Él es el que se va a encargar de dividir esos documentos en los fragmentos, de escoger cuáles son los documentos más relevantes, como por ejemplo si encontró 10 documentos, pero de esos 10 documentos solo 5 tienen relevancia con la consulta, pues va a hacer esta filtración también. Y en ocasiones puede llegar a resumir esta parte, pero pues la idea es como para que el LLM no debería ver todo, sino solo lo mínimo suficiente para entender.
Y luego, por último, el generate, que es este paso del rack donde se genera la respuesta. Entonces, aquí es donde aparece un concepto importante que es el grounded, que significa qué tan anclada está la respuesta a la evidencia recuperada. Es decir, qué tanta realidad hay en lo que se encontró coherente con lo que se estaba buscando, para no tratar de como de rellenar por rellenar con temas vacíos que de pronto no atribuyen nada. Entonces, ¿por qué es tan importante este rack, ahora que ya lo entendimos, en un grafo? Pues porque nos va a permitir controlar también la calidad de ese grafo. Si la calidad de la evidencia es baja, en vez de responder mal, el grafo puede refinar esa consulta, puede buscar otra fuente o el grafo puede escalar a un humano. Entonces, esto convierte el RAC en un sistema robusto y no solo como un PRON que tenga muchos documentos anidados, sino que tienen unos documentos que tienen un propósito y que ya fueron refinados. Entonces acá vemos un pequeño flujo en la parte de abajo de de nuestra diapositiva, donde se puede ver como una consulta normal de un usuario, se puede hacer, está entra el retrieval, que es donde vaya a hacer toda la búsqueda de las fuentes, luego puede pasar a la validación, donde se verifique que sí esté siendo coherente la información que se trajo, y por último la generación o el loop de refinamiento, que sería el agente que ya va a razonar con toda esa información y dar una respuesta. Para eso hay diferentes herramientas como las vemos en pantalla, puede ser Redis, Meta, Chroma, que es una de las mejores también para bases de datos vectorizadas, y todas estas pueden ser compatibles, o sea, la mayoría solamente son conexiones de no, que eso es lo bueno de Langgraph, que es bastante compatible con la mayoría de tecnologías. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que son los patrones agénticos. Entonces, ¿qué son estos patrones? Estos que se repiten en ocasiones para poder mejorar algunas funciones exactas que se generan dentro de un grafo. Entonces, uno de los primeros patrones de los que vamos a hablar acá es el agent loop, que es ¿para qué? Para iterar y mejorar un resultado, pero de manera controlada. Es decir, como planteábamos inicialmente, está muy bien que una LLM quiera refinar una respuesta, que de pronto sí, en un momento inicial, yo tenía una respuesta X, ¿sí? Y esa respuesta pasó por control de calidad y al parecer tiene un puntaje insatisfactorio, pues insuficiente. Entonces, la idea es que el agente se encargue de reiterar nuevamente ese nodo hasta que encuentre que está refinado de buena manera el resultado. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está bien refinar eso, pero entonces hay un punto límite, porque no nos podemos quedar tal vez refinando y refinando un mismo nodo unas 100, 200, 300 veces, porque estaríamos consumiendo muchas llamadas y estaríamos perdiendo mucho tiempo de ejecución. Entonces, acá lo que nos va a permitir Langgraph es que podamos generar este agente loop controlado, donde le vamos a definir exactamente esa condición de parada, donde le vamos a limitar la cantidad de iteraciones que va a hacer y donde vamos a poder ir guardando la versión que va ejecutando en cada una de las iteraciones. Entonces, para eso nos sirve este patrón, para generar esas iteraciones explícitas dentro del grafo y poderlas controlar y limitar, porque limitarlo es importante para que no se nos salga de control de la gente. Luego está el supervisor worker. Entonces, este es el que va a decidir quién trabaja. Los workers son como los subagentes que él va a tener. Entonces, un agente supervisor decide exactamente qué subagente ejecutar, cuándo lo tiene que ejecutar y cómo va a mover esos resultados. Por ejemplo, tenemos un worker A que va a buscar evidencia, un worker B que va a validar como la similitud que hay entre lo que se estaba buscando y lo que se encontró, ver que sí aplique el resultado, y el worker se va a redactar la respuesta. Entonces puede que tengamos esos tres workers, pero entonces hay uno adicional que va a ser el supervisor o el supervisor, y entonces si el tema, digamos, es legal, entonces él va a usar el worker B. Si es un tema técnico, entonces va a usar el A. Y así mismo él puede decidir cuándo usarlos, y si en ocasiones él ve necesario, que entonces puede decir, no, no necesitamos usar los tres, podemos usar solo este dependiendo del tipo de respuesta. Entonces esto nos da una ventaja muy grande para reducir como todo ese caos que puede haber entre un grafo donde estemos orquestando muchos agentes. Y pues que la lógica de este equipo está explícita. La lógica de cómo van a funcionar y cómo se van a delegar las tareas estos personajes, pues están definidas, estos agentes en el código, no está por ahí en el prompt, que es lo que habíamos hablado inicialmente. Luego otro patrón muy importante, que era el que les he mencionado bastante hasta ahora, es el Human in the Loop, que es la aprobación humana en el flujo, ¿cierto? En el ciclo.
Entonces, este patrón es supremamente importante porque nos permite hacer que el grafo se pause, que espere una aprobación y que se reanude. Entonces, en ocasiones vamos a necesitar que sea un humano quien diga si una solicitud se puede aprobar o no, si se puede continuar o no. Y eso es lo que nos permite el Angra, poder decir en este punto se frena toda la ejecución y hasta que no responda este humano, pues entonces no vamos a continuar. Que eso también es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de integrar un Human in the Loop. ¿Por qué? Porque yo puedo integrar un Human in the Loop y puedo estar montando un sistema agéntico y de orquestación de agentes de inteligencia artificial con el objetivo de optimizar o reducir costos de tiempo en una operación específica. Pero si de pronto yo me estoy reduciendo 30 días de operación para que en uno ya tenga todo listo y solo me falte la aprobación humana, pero la aprobación humana se está tomando 30 días, pues entonces no estábamos como logrando una optimización verdadera de ese proceso. Entonces son cosas que también hay que tener en cuenta qué tan viable es poner un human in the loop en ciertos nodos de una ejecución. Luego tenemos el rack, que es también un patrón, sino que ese sí le había dado una slide propia porque es un tema bastante complejo, pero ahora que ya entendimos qué es el rack, pues el rack también puede vivir dentro del grafo y puede ser una forma en la que se organice ese patrón. Entonces son varios nodos que van a ver donde esos nodos van a ser para buscar la información, evaluar la información y generar una respuesta con base en la información. Dado que de igual forma el Estado va a estar guardando la evidencia de cada uno de esos nodos, donde él ya hizo la consulta de las fuentes, valida contexto y se actualizó. Entonces, podemos tener incluso una base de datos vectorial, como les mostraba en la imagen de los componentes, que sea una base de datos vectorial como nodo. El contexto va a estar versionado, se puede hacer una validación antes y después de la retroalimentación que haga el RAG. Entonces, pues todas estas partes son importantes en estos patrones porque son los que en un diseño complejo nos van a facilitar muchas más cosas, como obtener esa gobernabilidad y trazabilidad en el grafo. Luego está uno de los más interesantes, que es el Event Driven Nodes. Entonces, este Event Driven Nodes es para cuando el grafo depende de eventos del mundo real. ¿Qué significa? Que estemos esperando una aprobación de una webhook, que estemos a la espera de un mensaje en la cola, que tengamos una respuesta de un sistema delegado que tengan en otra parte. Entonces, eventos como esos o como los triggers son cosas que pueden estar pasando y que el grafo tiene la capacidad de no quedarse como esperando, sino que puede guardar ese punto y decir, listo, cuando me llegue aquí este evento, este trigger, entonces yo voy a reaccionar y voy a hacer X o Y cosa que ya se le haya planteado en su lógica, ¿cierto? Pero entonces no necesariamente tiene que quedarse el nodo bloqueado hasta que llegue un trigger, pero se puede poner así a que no esté a la escucha de ese trigger o de ese evento para reaccionar y que se dispare. Entonces es bastante útil este nodo porque así el grafo no tiene la capacidad solo de actuar a lo que él está programado, sino también de actuar respecto a un evento que acaba de llegar y así mismo reaccionar. Y muy enlazado con ese está el último de los patrones que no son los únicos, pero son los más importantes, que es fallback y recovery routing. ¿Qué significa esto? Es un patrón de resiliencia, por así decirlo, de que si nos está fallando de pronto el proveedor del LLM, entonces vamos a hacer fallback que va a volver y reiterar a otro punto con otro modelo, ¿cierto? Entonces de pronto que GPT-4 no nos estaba funcionando y queremos usar Grok. Entonces nos podemos pasar de uno a otro y eso puede estar implementado en la lógica de nuestro negocio. Ahí ya puede estar exactamente detallado que nos hayan dicho, bueno, para este caso en particular tienes que retornar, utilizar otro modelo, hacer estas otras instrucciones. Todo eso se puede definir en la lógica. Que nos falló una herramienta, entonces que de pronto si hay una herramienta la cual no está teniendo conexión en este momento, falló la conexión o se cayó la conexión, entonces podemos buscar una ruta alternativa. Entonces el modelo, este grafo ya puede tener determinado qué ruta alternativa se va a seguir cuando falle esta herramienta, qué otra herramienta de pronto se va a llamar. Si hay time out, que de pronto se superó el tiempo en el cual debía tratar de esperar a que hubiera una conexión. Entonces se reintenta hacer la conexión, pero se va a limitar también. Entonces no es como que se va a quedar haciendo llamados a conexiones de manera infinita o indeterminada, solamente porque no había una lógica que explicara cuántas veces y en cuánto tiempo se reintentara.
Y también, pues, si hay inconsistencias de pronto en alguno de los estados que entrega uno de los nodos, pues que se puede hacer ese escalamiento y también se puede poner, es que es anómala esta respuesta, por favor, escalar el resultado de este nodo a una aprobación humana o a un supervisor. Todo eso también se puede eh, plantear directamente en el grafo. Entonces, ahora que hemos hablado ya un poco sobre los componentes, sobre los patrones y la forma en la que se está estructurando LangGraph, ahora es importante hablar sobre la observabilidad, ¿cierto? Que ya a continuación vemos temas que son importantes a la hora de implementar este tipo de sistemas o de herramientas y tecnologías en producción real. Entonces, uno de los principales es la observabilidad, que es poder entender lo que está pasando adentro del sistema, ¿cierto? Saber que podemos ver qué sucede y reconstruir lo que está sucediendo. Entonces, nosotros lo podemos ver como en ciertas formas sobre qué observar. Entonces, primero, ¿qué necesito observar? Necesito observar un flujo completo, ¿cierto? ¿Qué no se ejecutaron? ¿En qué orden se ejecutaron? Las decisiones. ¿Por qué se tomó una ruta y por qué no se tomó otra? Por ejemplo, si se fue por Human in the Loop porque tenía una anomalía, y entonces de pronto que otro dato de su estado decía que el amount, como la cantidad, va a ser mayor a 1000. Entonces, que si en algún momento la cantidad que estamos aprobando en un nodo es mayor a 1000, entonces que es importante que se vaya por Human in the Loop, por aprobación humana, y no que sea el mismo agente el que lo apruebe. Eso puede ser un momento en el que necesitemos tomar una decisión y va a ser súper importante que esas decisiones las podamos trazar, las podamos observar, las podamos re-ejecutar en caso de que fuera necesario. Luego está la latencia por nodo, que también es muy importante. Entonces, el tiempo en que se va a tardar cada paso en ejecutarse, cada error, no solamente decir como, bueno, el sistema está lento, sino también entender exactamente qué nodo es el que está lento, por qué está lento ese nodo, por qué este nodo está tomando más tiempo de ejecución que otros. Los errores también son algo que debemos poder observar, cuántas veces falló y por qué. Los costos, en este caso cuando hablamos mucho de inteligencia artificial es importante pensar en los costos, ya que hay muchos y mucha implicación de tokens en cada una de las preguntas. Entonces esto es importante saber por ejecución cuántos tokens me estoy gastando por nodo, a cuánto dinero tal vez equivale eso, cuántas llamadas estoy haciendo a un LLM y por qué, si están siendo necesarias todas estas llamadas. Luego está la calificación como tal, como del Human in the Loop, ¿cierto? Entonces, cuando estos nodos tienen que ser aprobados, pues cuántos casos están requiriendo ese humano y cuántos están demorando, que era lo que yo estaba mencionando anteriormente. No ganamos nada con optimizar un proceso, pero que eventualmente una parte de ese proceso sea una aprobación humana y que esa aprobación humana nos esté haciendo demorar lo mismo que si no hubiéramos implementado tal vez LangGraph o ningún sistema de inteligencia artificial. Es importante tenerlo. Y la calidad, que también está lo de Grounded, que era lo que les comentaba de qué tan asertivo es la respuesta con la pregunta que se está haciendo, la calidad del formato, ¿sí? ¿Qué indica la calidad del formato? Que entonces, si digamos yo estoy solicitando 30 datos por cada uno de los estados que están pasando por los nodos, pero en realidad solamente necesitaba 3, ¿sí me entienden? Entonces, como que la calidad ahí no va a ser mucho en el formato porque estamos trayendo un montón de variables y información estructurada que en realidad no voy a utilizar y que no me está siendo valiosa para mi ejecución, entonces solamente me estaría haciendo perder tiempo y costos, o sea, tiempo y dinero, entonces eso sería menos calidad. Eh, por otro lado, tenemos los instrumentos, ¿cierto? De qué formas podemos hacer esa observabilidad. Entonces, una cosa es el tracing, que es para poder ver como una línea de un timeline de la ejecución, o también como un arbolito que se puede ver en LangSmith. Ese se utiliza mucho para el debug y para la auditoría. Entonces, esa es una ventaja que tiene LangGraph, que a la hora de nosotros crear nuestros grafos y crear todos estos flujos, no tenemos que como limitarnos a entender cómo está funcionando y cuánto tiempo se está tomando tal vez con técnicas de observabilidad o implementándole código para traer variables con información de tiempo de ejecución o de cuánto costo tiene por respuesta, sino que ya como tal hay una página que les muestro acá que se llama LangSmith,
y esa es la que yo les decía que hace parte de todo este ecosistema, en la cual puedo ir directamente a la página y ver ese tiempo de ejecución, puedo ver esa conversación que hay entre los nodos y ver cuál es el resultado que está pasando por cada nodo. Entonces es una forma muy fácil de poder auditar todo lo que está pasando en una ejecución. Las métricas son importantes. Eh, las alertas, como por lo menos P95, que ¿qué significa? Es la latencia que cuando el 95% de los casos están tardando menos que ese valor. Entonces es como para poder promediar los casos malos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que puede que haya un 5% de error, pero entonces el P95 se utiliza para medir en el 95% de los casos cuánto está tardando para evitar como tomar una especificación o un resultado del 100% que de pronto ya sabemos que no se va a poder mantener un 100% porque hay que mantener el control sobre inteligencia artificial, entonces a la vez puede ser delicado y no se puede ser como tan exactos, por eso se maneja el P95. El error de rate, que entonces que cuando nosotros estamos haciendo las ejecuciones y se esté validando qué error se está ejecutando y ese error a dónde está afectando, pues es poder tener como las métricas de todos esos errores y cuánto está afectando en ese momento, en qué no en específico. Los logs estructurados, es decir, no solamente validar quién entró y en qué momento entró, sino que se pueda consultar por ejecución. Ah, bueno, entonces en esta ejecución específica, ¿quiénes entraron? ¿Quiénes hicieron qué? ¿Qué usuarios estuvieron acá? ¿Qué rutas tomaron? ¿Qué opciones ejecutaron? Y las evaluaciones, por supuesto, que son muy importantes, que son los de puntajes automáticos, los de groundness, que lo hemos mencionado bastante, la asertividad que hay en la respuesta y pues que haya consistencia en toda la ejecución. El nodo también puede estar validando esto y eso también se va a mirar en la observabilidad, que haya consistencia, que de pronto no sea como que era un programa para tal vez calcular un expediente crediticio y luego se volvió un programa para aprobar desembolsos de crédito cuando son dos responsabilidades aparte. Entonces es importante que haya esa consistencia. Entonces, todo esto conectado es para poder operar en producción, porque si no lo puedes observar, no lo vas a poder mejorar y no lo vas a poder gobernar. Entonces, es importante tener todas estas prácticas presentes para darle mejor contraste, como un mejor futuro a cada uno de los modelos que nosotros diseñemos, porque si podemos observar en dónde falla o en qué puntos necesito yo hacer una mejora, pues podemos tener muchos sistemas mucho más trazables, más gobernables, que no se están controlando solo por una LLM, sino seamos nosotros como ingenieros los que nos encarguemos de decidir y especificar qué comportamiento va a tener. Bueno, y ahora el monitoreo, que es también la parte operativa, no solamente observar, ¿cierto?, sino reaccionar con políticas de calidad. Entonces, primero, ¿qué son los budgets? Es el presupuesto, ¿cierto? Pero entonces hay un presupuesto por usuario. Entonces, por ejecución, por día. Entonces, la idea es que esta ejecución no puede costar más de 20 tokens o no puede hacer más de 5 llamadas al día. Si supera, entonces el sistema debe cortarse o escalarse. ¿Qué significa? Que entonces no podemos tener usuarios que de pronto vayan a hacer uso de una parte de nuestro sistema, de nuestro grafo, de nuestro nodo, y que de pronto se saquen 30, 40, 50 solicitudes en un mismo día. Esto va a generar un montón de tokens y un montón de costos para la empresa. Entonces nosotros también podemos tener un monitoreo de tal forma de que asignemos un presupuesto específico para cuánto vamos a invertir de tokens o cuántas llamadas se pueden hacer por usuario o por sesión o por día, de esa manera. Luego está el rate limiting. ¿Qué es esto? Es para limitar cuántas llamadas por minuto se van a hacer a un servicio. Esto es muy útil porque también en ocasiones, incluso hay APIs que ya tienen este tipo de monitoreos, entonces como que si tú haces más de 50 llamadas en un minuto, ya no te va a dejar hacer más, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, de esa misma forma se puede manejar en los grafos, ya que en los grafos le podemos decir exactamente cuántas llamadas por minuto, porque en ocasiones no puede que nos necesitemos como en el presupuesto, en los budgets, que era que lo podíamos hacer por 5 en el día, pero de pronto son una API que necesita hacer muchas llamadas por minuto, entonces lo que necesito yo es ponerle cuántas por minuto o cuántas por servicio, para evitar que haya como esa saturación y no tener que
tumbar un servicio externo o interno porque esto se vaya a salir de control. Luego está el sampling, que significa que no necesariamente vas a guardar el 100% de las trazas, porque eso puede ser muy caro, es decir, como ustedes se han de imaginar, dónde se va a almacenar toda esta información del tracing que les había comentado que se puede observar en Langsmith y todo esto, para poder ver la trazabilidad completa de todos los estados que han compartido información a través de los nodos, ¿cierto? Entonces el sampling lo que va a hacer es que no guardaremos todo si puede ser que no lo necesitamos. Podemos hacer un muestreo con un 5 a 10% de las ejecuciones normales para pues ver exactamente qué estaba pasando en toda la trazabilidad, pero para no almacenar tanto espacio porque, como les decía, en Langsmith, después de 2 semanas aproximadamente, ya tienes que empezar a pagar para mantener esa trazabilidad. Es decir, mientras lo estés utilizando, la información en el momento se puede ver, se puede almacenar, se puede revisar. Pero si tú quieres que esa información perdure en el tiempo por más de 2 semanas, entonces ahí sí ya hay que ver como cuántos planes, con cuánta capacidad de almacenamiento, y entonces ahí es donde empezamos a entrar a hablar de costos. Y cuando hablamos de costos es que sampling nos puede ahorrar un poco de costos al no guardar el 100% de tal vez de errores, de trazabilidades completas, sino tal vez muestrear con menos. Y obviamente, dependiendo situaciones o casos particulares, podríamos pensar en muestrear más que el 5 o el 10%. Luego, que son los playbooks. Entonces, eso es un manual que nos sirve para que el equipo, qué debe hacer cuando una alerta se dispara. Entonces, no basta solo con tener alertas, que son las que ya vamos a explicar a continuación ahí al ladito, sino saber qué se necesita hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un loop infinito con más de 10 iteraciones, entonces necesito que se frene ese nodo y se pase al nodo B y continúe ejecución por el nodo B. O sea, estoy no solamente dando las alertas, sino diciendo qué voy a hacer cuando se dispare esa alerta. De pronto hay una degradación en el proveedor del LLM. ¿Qué significa? Que entonces la latencia va a ser mayor a 5 segundos, entonces está demorando mucho la respuesta, que en caso de que eso suceda, quiero cambiar de proveedor, quiero utilizar otro modelo, que la idea obviamente es que uno pueda operar todos estos sistemas sin tanto pánico, sin tanto estrés, y justamente la mejor forma de hacerlo es creando alertas claras, acciones de respuesta clara, sistemas complejos bien diseñados de un grafo para que esté acorde al modelo de negocio, que la lógica no viva en un prompt y que no sea ad hoc, sino que simplemente esté guiada, que la lógica del negocio esté guiada por el comportamiento en el grafo, ¿sí? Entonces, todo eso es importante tenerlo. Entonces, los playbooks son bastante útiles a la hora de realizar un monitoreo. Y la redacción de PI. Esa es la información de una persona identificable, ¿cierto? Entonces, es los nombres, documentos, direcciones. La idea es que todas estas informaciones deberían enmascararse o encriptarse antes de pasar por logs y trazas, justamente para que no haya como una filtración de datos sensibles. Esto es algo que también hace parte del monitoreo y que es muy, muy importante. Y por último, y no menos importante, está el SLO, que es el Service Level Objective. ¿Qué significa? Objetivos medibles del servicio, es decir, qué cosas yo en verdad puedo tener como métricas en este servicio de Landgraph. Y como les decía, estaba el P95, que anteriormente ya lo explicamos, que de pronto ese P95 sea menor a 3 segundos, que el error rate, que también se explicó, sea menor al 1%, el costo promedio de ejecución sea menor a X, que el grounded, o sea, la asertividad y la coherencia sea mínimo tanto, mayor que Y. Si me hago entender, entonces la idea es que todas ese tipo de métricas que sí existen, las podamos utilizar para medir cómo está funcionando el servicio. Todo este monitoreo es bastante importante a la hora de crear un flujo con Landgraph. Y ahora, súper importante, la seguridad y la gobernanza, ¿cierto? Entonces, la seguridad de agentes es algo que no debería ser opcional porque los agentes normalmente tienen que tomar decisiones y ejecutar acciones con herramientas. Y esa fue la premisa inicial, era que un agente no es simplemente algo que te va a responder una pregunta, sino que él va a tener la capacidad de tomar decisiones y de ejecutar acciones con esas herramientas que yo misma le estoy brindando, que bueno, que yo como negocio le pueda estar brindando. Entonces, a la hora de yo poder implementar seguridad, ¿sí? Es importante hablar
de todas las cosas que podemos hacer para poder proveer esa seguridad y de qué amenazas nosotros nos podemos enfrentar. Entonces, primero vamos a mencionar esas tres amenazas más vitales que hay en Landgraph, que la primera es el prompt injection, ¿cierto? Que era lo que yo les había explicado anteriormente, que es cuando un input malicioso de pronto nos altera toda la lógica del programa y eso se va infectando al resto de los nodos, aunque suene un poco extraño, pues entonces digamos si en un prompt se le puede escribir que ignores las reglas o muestra los secretos o haz X ejecución, entonces si de pronto entra ese input y se va pasando ese mismo input con esa misma petición incorrecta a través de cada nodo, pues eso se va a ir propagando. Entonces en el multiagente esto va a ser peor porque, como les decía, una salida contaminada va a contaminar al siguiente que supuestamente está recibiendo un contexto fiable de ese estado y en realidad puede estar infectado. ¿Cómo se puede mitigar esto? Haciéndose sanitización de inputs y outputs entre nodos, es decir, que haya algo que los valide y que los limpie, que verifique que lo que está entrando y lo que está saliendo a un nodo es verídico, coherente, antes de propagarlo al otro nodo. Son momentos en los que uno puede poner esa validación y son supremamente importantes. Validar con reglas antes de ejecutar las herramientas. Si voy a ejecutar una aprobación, si voy a ejecutar un desembolso, pues que haga una validación otra vez de las reglas y verificar que sí esté funcionando, que sí esté siendo válido. Registrar la cantidad de intentos que se van a hacer, eso es muy importante, porque en ocasiones no queremos que un usuario se sobrelimite o se exceda en la cantidad de ejecuciones que va a hacer por las llamadas a un token y porque según la lógica del negocio puede que no sea viable que haga tantas llamadas. Eso igualmente depende bastante de cómo se esté modelando ese grafo. Segunda amenaza, la exfiltración vía tool calling. ¿Qué significa esto? Sacar los datos fuera de un ambiente. Es decir, que la gente esté consultando una base de datos sensible y luego los va a enviar a un endpoint no autorizado, como por decir que alguien está tratando de extraer esos datos que estamos tratando de que viajen de uno a otro y poder robar esa información, robar esos datos. Eso sería algo muy grave. ¿Y cómo se puede mitigar esto? Utilizando herramientas que tengan ambientes estrictos, mínimos privilegios. ¿Qué significan los mínimos privilegios? Ya lo vamos a hablar cuando reitere arriba. Las listas de quién está permitido y quién está denegado por herramientas, saber exactamente quién tiene esos permisos, hacer una auditoría en cada una de las herramientas, en cada uno de los llamados a las herramientas. Y otra de las amenazas más comunes también es el prompt leak. ¿Esta es para qué? Para filtrar instrucciones internas o secretos del sistema. Entonces, el model extraction es cuando alguien intenta inferir la lógica, ¿cierto?, del sistema a punta de preguntas. Entonces, a punta de preguntas estamos tratando como de extraer todo el modelo de negocio y eso sería algo muy riesgoso para muchas empresas. ¿Cómo se puede mitigar eso? Pues no mezclando los secretos con los prompts, es decir, los secretos siempre deben estar almacenados en un archivo o en una tabla aparte donde se puedan encriptar también y guardar, tener vaults, que es para poder manejar todos los secretos, tener donde guardarlos de manera segura, separar el system prompt del contenido del usuario, es decir, todo lo que se le permita a un usuario como tal de nuestro grafo, sacar información de nuestro modelo de negocio, pues que no esté habilitado para contenido de usuario normal, de un usuario que tal vez tenga que ser ciego ante cómo está funcionando el grafo por debajo. Logs con redacción, que es lo que también hemos mencionado. Tener logs que de verdad nos muestren qué persona está ingresando con información válida y no solo como una fecha porque sí, sino que traiga información de valor para poder hacer un monitoreo de esos patrones que están atacando. Entonces, para todos estos tipos de amenazas que acabo de mencionar y las posibles mitigaciones, existen como unos principios muy resumidos que son los que más expresan la seguridad y la gobernanza en Landgraph. El primero es el principio mínimo de privilegio en todos y nodos. ¿Qué significa esto? Que no todo el mundo debería tener acceso a todas las actividades de un nodo o de unas herramientas. Es decir, si digamos yo tengo un agente que está diseñado para generar una respuesta amable, por ejemplo, solo un texto, yo no puedo permitir que ese agente tenga permisos para utilizar herramientas de desembolso de dinero. ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante que esos permisos, esa lista de permisos y de privilegios estén muy bien redactadas y bien segmentadas para que no se puedan ellos utilizar
herramientas o permisos que estén más allá de su alcance y que puedan generar unos costos muy críticos para una empresa. Luego está el secret management, ¿sí? Que es de lo que ya estábamos hablando ahorita de los secretos, en dónde guardar esos secretos y que estos no se puedan como compartir entre otros usuarios y que de pronto puedan acceder a datos sensibles por no haber manejado de manera correcta todos estos secretos. La auditoría completa de acciones y decisiones, como lo hemos mencionado en observabilidad, es importante tener la traza de todo lo que se hace, qué se ejecuta y cuándo para poder saber si de pronto hubo una vulnerabilidad, si de pronto hubo una fuga de información, saber quién o qué detonó ese inconveniente, si de pronto fue después de que un usuario inyectara un PRON específico, eso se va a poder saber con esos estados. El sandboxing para ejecución de código y procesos sensibles, que es justamente como este campo, esta arena para hacer pruebas de código antes de tratar de ir a ejecutar o posiblemente poder eliminar o transferir ilegalmente datos por un mal manejo del PRON o un mal manejo del grafo. Entonces es importante hacer como esos ensayos también para tener mayor seguridad antes de ir a tocar estos datos. Y los guardrails antes de los tokens, que es un guardrail. Entonces un guardrail es la capacidad que va a tener para limitar las posibles respuestas de un nodo. Es decir, nosotros, guardrails en español podría traducirse como a las barandas. Entonces, si nos imagináramos una carretera en la cual un carro tiene que seguir un camino derecho, las barandas del lado serían esos guardrails que le indican hacia dónde tiene que continuar el camino para que no se salga de la vía. Es lo mismo que nosotros debemos crear en nuestras tools y en nuestros nodos. ¿Para qué? Para que él valide que exactamente qué le va a pedir, que de pronto cuando llegue a hacer un llamado, cuando llegue a hacer de un llamado del LM o cuando vaya a hacer un llamado a un desembolso, como les decía, que puede estar conectado directamente a un banco que puede desembolsar ese dinero, en ese momento los guardrails van a servir para decirle qué es lo que debería hacer, hacia dónde no se debe salir, como por ejemplo, si no debería dar un desembolso de mayor dinero, que ya me estoy adelantando un poco al demo, de mayor dinero, entonces que lo importante en ese caso va a ser que tenga el guardrail que le va a decir, mira, si es más de tanto, por favor, consulta mejor con un humano y para el proceso acá, no hagas ese desembolso. Todo eso lo puede hacer y validar mediante guardrails que nosotros mismos le ponemos a los prompts para decirle hacia dónde debe ir, para poder decirle a la gente qué camino debe tomar y evitar como esos riesgos en ocasiones de que de pronto pueda alterarse el pensamiento y empezar a imaginar o dar resultados como inventados y poco veraces y así. Entonces, pues esto a grosso modo es como lo que más se trata cuando hablamos de seguridad y gobernanza, que es una de las cosas más importantes cuando queremos nosotros utilizar grafos en modelos de negocio, porque lo que más nos interesa es saber cómo un agente o un sistema que es probabilístico, como les decía, que está basado en un modelo de probabilidades, que fue entrenado de esa manera, puede tener la capacidad de venir a tomar decisiones y ejecutar acciones en mi modelo de negocio. Pero entonces ahí es donde llega el punto de que no es solamente implementar una tecnología, sino implementar una tecnología con buena ingeniería para evitar que todos este tipos de riesgos que podemos conocer en producción pues sucedan. Y ahí es donde venimos a hablar de las buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, las buenas prácticas, como se sabe, no son algo que se tenga que hacer, sino que son cosas que nos van a ayudar a que el sistema agéntico sea mucho más gobernable, sea más trazable, que no sea el sistema o el LLM decidiendo por nosotros qué hacer, sino que nosotros sepamos qué decisiones y por qué va a tomar esas decisiones ese LLM en particular. Entonces, en primer lugar, de las buenas prácticas, tenemos la construcción modular y legible, ¿cierto? Entonces, un grafo debería ser legible como arquitectura. Entonces, ¿qué significa? Que tenga nodos pequeños y claros. No es como que vaya a tener un nodo con 30 responsabilidades, porque eso no tendría mucha lógica a la hora de utilizar Langra. De que tenga transiciones explícitas, es decir, que tengan esas edges con condiciones, que del nodo A voy a pasar al nodo B solamente si se cumple la condición tal, o que del nodo A al nodo B es necesario pasar por reprobación humana, o es necesario repetir, iterar 4 veces para refinamiento. Todo lo que yo le quiera definir, se lo tengo que definir en una transición explícita.
Esa es la mejor forma de hacerlo para que esté dependiendo, como decía, el comportamiento en el grafo va a depender de esas condiciones que yo pongo, de las condiciones que normalmente validan al estado, al contexto que se está pasando entre cada nodo. Un flujo definido en código, no en prompts. Es como de lo más importante cuando hablamos de construcción modular y legible, que es lo inicial que se planteó en los desafíos hoy en día, que nosotros no podemos sobrevivir un sistema de negocio o que, bueno, que sobreviva un sistema de negocio solamente con prompts y yo poniéndole ahí en una conversación que necesito esto y esto con este contexto de negocio para que luego en 3 conversaciones adelante él haya olvidado por completo ese contexto y yo necesite volver a explicarlo, volver a comentarlo y así. En segundo lugar, están los manejos estructurales de los errores. ¿Qué significa? Que los errores no son como una excepción rara, ¿cierto? Sino que normalmente van a ser parte del flujo. Entonces, la idea es definir bien cómo se van a modelar los errores, cómo caminan dentro del grafo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un error en este nodo, yo ya tengo un sistema de fallback, que era lo que mencionábamos anteriormente en los patrones, el cual me va a decir exactamente qué hacer cuando este error sucede, exactamente qué nodo voy a ejecutar después cuando este error sucede. También tenemos las políticas explícitas de retry y fallback, que era lo que les decía, cuando ya el error está modelado arriba y ya se sabe qué va a suceder, abajo ya debe estar, por así decirlo, detallado qué se va a hacer con eso, cuántos intentos debían pasar antes de que yo tome la decisión de finalizar un nodo, de parar un nodo, ¿sí? Todo esto. Los fallbacks, ¿cierto? Que es como esa recuperación es lo más importante a la hora de hablar de un manejo estructural de errores, porque también una de las datos que nos puede dar aquí Landgraf muy útiles es que al nosotros tener un manejo estructural de errores y tener unos checkpoints persistentes, nosotros podemos recuperar a ese punto. Entonces, si a mí me falló en el punto del nodo B, yo puedo recuperar la versión del nodo A antes de que fallara, darme cuenta por qué falló, ver qué política siguió y aún así poder ejecutar desde ese punto para que de pronto esa reejecución ya no tenga un fallo, ya de pronto se ajustó. En tercer lugar está el versionado y la evolución del grafo, ¿cierto? Entonces, cuando digo versionar el grafo, se me refiero a tratar el grafo como un componente, ¿cierto? Que al igual que como si usted hablando de una API y un microservicio. ¿Por qué queremos verlo así cuando hablamos de versionar? Porque en producción, si nosotros vamos a cambiar una transición o vamos a cambiar un nodo, pues también puede que cambie el comportamiento de la gente. Entonces, si nosotros hacemos esos cambios y no lo versionamos, entonces no vamos a poder responder preguntas como con qué versión del flujo se tomó esta decisión, por qué el comportamiento cambió desde la semana pasada y ahora está actuando de forma distinta, podemos revertir un cambio sin turbar el servicio, podemos comparar la versión A con la versión B, teniendo los mismos inputs. Eso es algo que podemos hacer, que también es maravilloso, el hecho de que podamos saber que vamos a utilizar una versión A y una versión B, de cómo estaba el grafo o el nodo en ese momento, y utilizando los mismos inputs, y aún así voy a encontrar dos resultados distintos, y de esos resultados distintos también puedo guardar una versión. Entonces, en conclusión, o sea, en el versionado del grafo en la práctica, ¿qué es? Es que cada cambio importante del grafo se va a guardar como una versión. Versión 1, versión 2, versión 3. Entonces, todo se puede versionar. El nodo, la transición, las políticas. Entonces, el estado también puede tener esta versión y si cambio el esquema del estado, pues obviamente este debería ser compatible, que era lo que mencionaba anteriormente. Podemos cambiar la estructura del estado y qué parámetros recibe y qué parámetros, digamos, puede sacar. Pero es importante que sea coherente, que sea compatible con lo que yo estoy pidiendo, porque como ustedes se lo imaginan, hablando ya del código, si hay un nodo que está preparado para recibir un input específico con unos parámetros o variables específicas, el siguiente nodo también está preparado para recibir ese input específico con esas variables específicas. Entonces, si digamos yo a este nodo anterior le di un input y decidí que el output tenía variables menos variables, algunas eliminadas. Cuando yo luego le mande ese estado al otro nodo, si él estaba preparado para recibirlo, porque ojo, vuelvo y repito, yo como programador, como ingeniero, soy el que decido exactamente
qué va a recibir mi nodo. Entonces, si yo le pongo que va a recibir 3 datos y recibe 2, pues como ustedes saben, va a haber un error en la compilación, en la ejecución de este flujo. Entonces, es importante que igual sea compatible a pesar de tener la capacidad de cambiarlo. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto sin romper todo? O sea, manteniendo la compatibilidad hacia atrás. Uno puede agregar un campo al estado, que pueda ser opcional también, o que esté por default. Se pueden hacer migraciones si se cambia el formato. Se pueden hacer despliegues graduales, es decir, no es importante como que se tenga que hacer todos los cambios o todas el procesamiento del grafo en esa ruta en específico, sino que pueden ser simplemente por fragmentos, e irlos ensayando, irlos probando para poder evitar que de pronto haya un error muy adelante y que se nos tire todo el sistema, porque como les digo, el contexto es compartido. Entonces, ¿qué beneficios nos puede dar el versionado? Que nos da reproducibilidad, que es poder ejecutar un caso con la misma versión, auditoría, que es poder demostrar qué lógica se aplicó en ese momento, el rollback, que es que si una versión de pronto tiene un mal resultado, puedo volver volver a la anterior rápidamente, y una experimentación controlada, que puedo hacer A y B entre versiones. Como yo les decía, puedo tener 2 versiones y darles el mismo input para ver la diferencia. Por ejemplo, si en la versión 1 la calidad era 0.6 y la calidad, pues el umbral de calidad que se espera de la respuesta, y en la versión 2 es 0.8, pues eso va a cambiar cuántas veces el sistema deberá entrar en un loop de refinamiento, ¿cierto? Cuántas veces él tratará de reejecutar el programa para lograr tener ese umbral de calidad. Entonces, sin versionamiento, pues nosotros solamente diríamos como, bueno, se puso más lento, mientras que con un versionado sabemos que se puso más lento porque la versión 2 tenía un incremento de calidad, lo que hizo un incremento en loops, y ahí vamos a tomar una decisión si queremos revertir o ajustar esa decisión de esa versión o qué versión quiero yo que prevalezca. Entonces, eso es como cuando de verdad estamos hablando de una evolución del grafo con ingeniería, con estas cosas que estamos planteando. Bueno, de momento no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda actualmente que me quisieran hacer antes de continuar. Bueno, entonces vamos a continuar con el demo, que es una pequeña demostración, solamente como para entender a grosso modo cómo puede funcionar uno de los componentes más importantes cuando hablamos del Angra. Entonces, esto es un demo muy simple, pero es muy realista, que va a traer varios de los componentes para que los veamos. Entonces, es una aprobación de gastos, ¿sí? Con un Human in the Loop. ¿Cuál es el caso de uso que nos estamos planteando? Que si el gasto, por así decirlo, es menor a 1.000, sean $1.000, 1.000 pesos, sea menor a 1.000, entonces una autoaprobación. Si ese gasto es mayor o igual a 1.000, entonces va a requerir una aprobación humana, es decir, un human in the loop, que el humano intervenga en este momento, o que en caso tal de que si detectara anomalías, entonces requiera una revisión humana también, para revisar por qué están sucediendo esas anomalías. Entonces, ¿qué es el objetivo de mostrar en este demo? Primero, el branching explícito por reglas. ¿Qué era el branching? Era lo de la decisión de qué ruta vamos a tomar, y es explícito por reglas porque ya tenemos acá clarísimas las reglas del enrutamiento, que es que si gastos menores a 1.000, entonces autoaprobación, como vemos en la imagen, y que si gastos mayores a 1.000, entonces intervención humana, ¿cierto? Y ya en ese caso, pues se decide si pasa o no pasa el nodo de pago. Ese sería como lo que se puede lograr mostrar aquí con este demo. Entonces, acá a continuación les muestro un pequeño fragmento de código. Como ustedes imaginarán, obviamente es demasiado el código que se podría lograr hacer para implementar sistemas más complejos, que igualmente me refiero a que puede ser mucho código para poder tener una lógica de negocio específico. Sin embargo, es demasiado sencillo programar en Langraph, que está basado en Python, y simplemente se trae pues este framework y se puede hacer uso de ya todas las funciones que tiene previamente creadas, que lo hacen demasiado sencillo. Como podemos ver, digamos, en la parte inicial de este código, vemos cómo estamos construyendo un grafo, y lo que estamos haciendo en este punto es añadir un nodo. Entonces, miren que es tan simple como esto, que se puede añadir un nodo con este nombre de este método. Dentro del método, él recibe 2 parámetros, ¿cierto?
¿Qué parámetro es? Un parámetro de tipo string, que simplemente va a ser el nombre con el cual yo me voy a referir a ese nodo en adelante. Y la siguiente parámetro es una función que está pues, anidada, es decir, esa función está creada en otra parte del código en la cual yo le defino qué va a ser el nodo extract, ¿cierto? El nodo extract, ¿qué hace? Entonces luego ahí yo pongo que este nodo con el nombre string y la variable que está llamando específicamente a esa función que ya se creó previamente. Y así yo le estoy diciendo, quiero que a mi grafo, en este caso el grafo se llama builder, que a este grafo le añadas el nodo extract que tiene esta función. Entonces, digamos, acá mostramos cómo podemos añadir 4 nodos distintos. Entonces, añadimos el nodo extract, de validate, de approve y de payment, que era justamente lo que veíamos acá, ¿cierto? Entonces, el de extracción, validación, de decisión y ya este es el de pago. ¿Sí? Entonces acá es donde tenemos el de approve, payment, validate y extract. Hasta ahí es como una pequeña forma de ver cómo va a ser este flujo, que él recibe su input, pasa por una extracción de los datos, valida, toma una decisión, si automático o por humano, y se hace el respectivo pago. Y luego acá vemos otra línea muy importante, que es la que nos muestra cómo se pueden añadir estos edge condicionales, estas transiciones que son condicionales. Es decir, este es el branching aquí del grafo. Entonces nosotros estamos especificando que se va a añadir una transición condicional que va a depender de qué? Del nodo validate, y hay una función que se llama decision router, y esa función almacena la lógica del negocio donde se va a permitir tomar la decisión de si va a ser automática la aprobación o si va a ser por medio de un manager. ¿Listo? Entonces luego acá abajo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un ejemplo de un estado, que es el estado estructurado que yo les decía que funcionaba pues como un pequeño JSON acá. Espera. Estoy tratando de hacerles un pequeño zoom. Bueno, para que lo puedan ver un poquito más, pero bueno, ahora ahí se ve. Entonces, a grosso modo, lo que quiero que puedan comparar es que uno es el estado que sale de un nodo cuando hay una autoaprobación, ¿sí? Entonces, primero que estamos viendo que tiene los campos mínimos que necesito yo para operar. Tiene como el amount, ¿cierto? La categoría, el empleado, tiene exactamente el extract, ¿sí? Que se va a validar. Todos estos datos los podemos meter nosotros en nuestro state para que él viaje, y como pueden ver tienen asignado un identificador, que ese identificador corresponde a una parte también en Langsmith que me va a permitir que si yo voy y pongo ese dato específico, ese treat específico, él me va a mostrar la ejecución a partir de ese punto, como el checkpoint. Entonces yo le digo, desde este estado, me va a mostrar desde este estado qué ejecuciones hubo de ahí en adelante. Entonces, digamos que este es el resultado cuando fue autoaprobación. Entonces, nosotros podemos observar qué ruta toma. Autopago, ¿cierto? Autopago es el que toma. ¿Por qué? Porque el valor a pagar, como vemos acá, el amount es 250. ¿Qué significa? Que para la lógica de negocio fue menor a 1000, entonces por eso entró para autoaprobación. Pero luego acá vemos que se está solicitando una aprobación para otro gasto que es de 2500, ¿cierto? Entonces, como 2500 es, por supuesto, mayor a 1000, entonces ahí sí requerimos que nuestro siguiente nodo sea un human approve, ¿sí? Un human in the loop, que sea el humano el que se encargue de probarlo. Como ven acá tenemos también el factor de risk. Entonces aquí es donde dice anomaly false. Ahí estamos aclarando que no hay anomalías ni violaciones a las políticas. Si eso fuera true, entonces ahí es donde tendríamos la trazabilidad y la observabilidad de decirle como, bueno, en este punto necesito que hagamos una pausa y que mandemos esto a aprobación, a escalamiento a un humano, porque hay una anomalía en este input o en este output, ¿cierto? En este state. Y como podemos ver abajo, ya aquí sale pues el payment status, ya se paga. Y así, esto es solamente como para que pudiéramos ver un ejemplo de cómo puede cambiar también este estado y cómo se va esa información transmutando a través de cada nodo, pero recordando que a pesar de que es la misma información en teoría, de que puede tener como los mismos parámetros y que cada una de ellas quiere pasar por cada nodo, siempre se está guardando un checkpoint, como ven aquí a detalle en el código de arriba, siempre se está guardando un checkpoint del punto en el que estaba ese nodo en ese momento que salió ese state.
Entonces, ¿qué estaba ejecutando? Con ese código lo vamos a poder ver de dónde, hacia dónde ejecutó, qué datos tenía al ingresar, al salir. Y esta es una pequeña forma de visualizar con Landsmith. Sí, esto es lo que yo les decía, lo de las trazabilidades que se pueden hacer directamente con la página. Entonces, esto es un screen directamente de la página. Al yo tener este grafo funcional, el grafo de aprobación de gastos funcionando, este grafo lo puedo conectar directamente al ambiente que hay dentro de Landsmith. ¿Y qué me permite? Pues me permite que con cada Trace ID yo puedo ver exactamente qué nodos corrieron, cuánto se tardó cada nodo, qué decisión se tomó en el router y con qué valores de estado. En el caso de Human Approve, lo que podemos observar es que el gráfico se pausa, ¿sí? Que hay un checkpoint para hacer esa pausa. Y entonces esto es lo que nos va a permitir a la hora de nosotros hacer una auditoría, saber quién aprobó ese pago, saber cuándo lo aprobó, con qué condiciones, qué acciones se ejecutaron en ese pago. Entonces, digamos que acá podemos ver que tenemos los dos cases, ¿cierto? Case 1 y case 2. Y mira que uno tiene 5, pues como 5 enrutamientos y el otro tiene 10, justamente porque en el segundo caso fue donde ya teníamos la aprobación humana. Entonces, aquí podemos observar en la aprobación del manager que el paso por el no extraer y validar, ¿sí? Lo mismo que en el caso 1, extraer y validar. Luego pasa la prueba al routing, ¿cierto? Que es donde va a estar la lógica de negocio que le va a definir si pasa a auto-approve o si pasa a human approve. Entonces, aquí es donde vemos que él acá toma la decisión de pasar a un human approve y hace una pausa para poder pasar la próxima ejecución cuando yo haya dado la respuesta. En este caso, pues como respondí de manera inmediata, pues por eso quedó con 0, pero entonces ahí también traería el tiempo. Hola, creo que se le muteó el micrófono. ¿Hace cuánto se mutió? Apenas empezó. Pues ahorita nada más. Ok, bueno, es como para saber desde dónde les repito, no sé desde qué momento se había muteado, no lo muteé yo. Bueno, Pues como hace 10 segundos. Sí. 10 segundos. Ah, bueno, eso no es mucho. Entonces, como para retomar en esa parte de las trazas, muchas gracias, Diego, por avisar. Para continuar en esa parte de las trazas, les estaba mostrando que este es un screenshot directo de la aplicación de Landsmith que está conectado a mi grafo. Es decir, yo creé un grafo, ¿cierto? En mi código, digamos, puede ser en Visual Studio Code, ¿cierto? Entonces yo en este editor hice mi grafo, hice todo mi modelo y cuando ya lo monté lo puedo anidar mediante mediante un token, lo puedo anidar en Landsmith para poder ver la trazabilidad y la ejecución de mi modelo en tiempo real, incluso si es un modelo sencillo, como pueden ver con este ejemplo que les estoy dando. Entonces les decía que acá podemos ver el case 1 y el case 2. Entonces en el case 1 es cuando se logró una autoaprobación y en el case 2 es cuando fue aprobación por manager. Y les comentaba que en este caso inicial nosotros vemos como en el case 1 y en el case 2 empiezan por pasar por los primeros 3 nodos de la misma forma. Extraer, validar y llegan a la función de approval routing, que es donde va a decidir si pasa a una autoaprobación o si pasa a una aprobación humana, ¿sí? A un human in the loop. Entonces, como pueden notar aquí, en este momento, al ver que necesita una aprobación humana, hace una pausa y por eso se crea una nueva traza en este punto 2, porque ahí ya depende de la aprobación humana y ya de ahí se va a poder pasar al nodo de payment. Mientras que en el otro lado, como no fue necesaria la aprobación humana, no hubo necesidad de crear otra traza y inmediatamente se pasa a la autoaprobación. Y de igual manera, en cada uno de estos puntos y de estos nodos, sea del caso 1, que es un caso aparte del caso 2, vamos a poder tener un trace ID de cada uno y vamos a poder revisar esa ejecución exactamente en ese punto. Yo puedo venir en este momento en el lugar del Human Approve y devolverme el routing y cambiar y mirar los datos que habían antes de que se hiciera el Human Approve. Es decir, no, yo hice un Human Approve aquí, pero de pronto estos datos me indican que acá hubo un error y que esto debía ser rechazado, pero ¿quién lo aprobó? Bueno, ahí me va a decir exactamente qué persona lo aprobó, cuándo lo aprobó y qué acciones estaba tomando cuando lo aprobó.
Bueno, entonces eso sería en cuanto a esta pequeña demostración. Como les decía, es un demo muy corto porque pues la idea es que lo alcanzáramos a ver aquí a grosso modo durante la charla, que como ustedes saben y como creo que puedo ver, es demasiado el tema que podemos ahondar en Langra, pues esperamos que no sea una sola charla. Entonces, ahora para finalizar, y no menos importante, vamos a hablar de cuáles son los criterios de adopción para Langra. ¿Cuándo yo debería usar o no usar Langra en mis modelos de negocio, en mi lógica de negocio? Entonces, lo primero que tenemos que tomar es este pequeño arbolito que les hice acá abajo. Vamos a empezar por ahí, de cuándo no deberían hacer, ¿cierto? Entonces, por lo menos, si tenemos un sistema crítico, ¿cierto? Que de pronto la verdad el sistema solamente necesita un flujo lineal, va a ser un flujo simple, podemos usar chains simples, como puede ser Langchain, pero no necesariamente Langchain, pero me refiero a que es un flujo simple, entonces no va a ser necesario utilizar Langra, porque por lo contrario, si es así de simple, solamente estaríamos aumentando tiempo de ejecución a un programa que no lo necesita, tomando decisiones que de pronto no necesita tomar, porque puede ser secuencial o lineal, ¿cierto? Segundo, si requiere auditoría. Entonces, si yo me doy cuenta que tal vez necesita la auditoría de un equipo, pero sin embargo, a pesar de que necesita auditoría de un equipo, no necesito un multiagente, que ese es el punto clave aquí. Si yo puedo necesitar la auditoría de un Human in the Loop, pero que el programa sigue siendo, a pesar de la necesidad de auditoría, sigue siendo simple, hay otras alternativas de otros modelos mucho más básicos que Langra, que nos va a permitir integrar un Human in the Loop en un proceso muy simple, en un proceso lineal. Cuando ya estamos hablando de que necesitamos un Human in the Loop, de que necesitamos auditoría, de que tenemos un sistema crítico que no contiene chains simples, que necesitamos un multiagente que va a manejar y a orquestar el flujo mediante varios nodos, que cada uno va a representar un agente que va a tomar decisiones, ahí es donde yo puedo necesitar Langra, ¿sí? Entonces, flujos lineales sin bifurcaciones, no lo necesito, que no haya necesidad de auditoría a grosso modo o de reproducir nuevamente cierto checkpoint, no lo necesito, o si el costo de la arquitectura no se justifica. ¿Qué significa que el costo de la arquitectura no se justifica? Pues implementar todo este modelo, implementar toda esta ingeniería para dar una lógica de negocio acorde a la realidad que maneje todos estos flujos, pues requiere tiempo, ¿cierto? Entonces la idea es que el tiempo que se le va a invertir sí valga la pena dependiendo de lo que se va a realizar. O sea, si estamos, digamos, haciendo un programa para 3 nodos simples que en realidad no van a tener mucha decisión y que son en secuencias lineales y que no tienen un human in the loop, estaríamos básicamente pues como gastando de más en código, en tiempo, en dinero, en algo que no lo necesitas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuándo sí? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, primero, agentes autónomos en dominios de negocios críticos. ¿Qué significan dominios de negocios críticos? En negocios que manejan datos sensibles, como lo puede ser aprobación de desembolso de dinero, como lo pueden ser información o datos personales de las personas, ¿vale? La redundancia. En estos casos, donde podría ser un riesgo muy grande, ¿cierto? Que se nos salga, se nos filtre la información, donde un error de un agente, de la autonomía de un agente pueda tomar una decisión que pueda generar un riesgo, una pérdida muy grande para la empresa, que esa se relaciona mucho con nuestro último bullet, que es que el presupuesto justifique todo ese desarrollo que le vamos a hacer. Entonces, a eso se refiere. Si él va a tomar una decisión y son decisiones que verdaderamente son delicadas o críticas, pues es importante adoptar Langra para tener más seguridad y gobernabilidad sobre las decisiones que va a tomar ese agente. Si es un agente que solo va a tomar la decisión de pronto darte la recomendación de un menú, entonces no sería necesario tener tanta gobernabilidad como es lo que ofrece Langra en estos grafos. Requisitos regulatorios de auditoría y trazabilidad. El que sea necesario poder saber exactamente quién hizo qué, en qué momento, como digamos lo que mencionábamos en el ejemplo anterior, se hizo un desembolso, necesito saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo. La coordinación de múltiples agentes con handoffs complejos, que significa el poder crear un sistema en el que yo no necesite intervenir, intervención humana, perdón, un programa en el que yo no necesite la intervención humana en ese modelo del flujo y aún así necesite poder coordinar múltiples agentes que sí
vayan a estar ahí presentes en el flujo, pero que yo no tenga que estar presente. Si yo necesito una coordinación de tal tipo, es importante que sea con Langraph para evitar como esos sesgos de la lógica de un negocio que se pueden estar saliendo, que de pronto no se pueden implementar de la mejor manera con otras herramientas. Necesito tener un equipo capaz de diseñar estas arquitecturas complejas porque, como decía, no es solamente un prompt, no es solamente implementar un grafo, porque sí, requiere una ingeniería y un nivel técnico para poder implementarse. Por lo tanto, si un equipo no está preparado para esto, puede diseñar una arquitectura que incluso le podría estar haciendo es perder dinero o filtrar información a la empresa, porque mal diseñado podrían correr ese riesgo, pero por eso mismo tiene que ser un equipo muy capacitado. Entonces, esto es como en conclusión, que la recomendación es muy simple. Siempre que aparezcan como necesidades operativas de tener trazabilidad, de tener auditoría, de poder tener un monitoreo exactamente de cada una de las decisiones que va a tomar mis agentes, es importante poder utilizar Langraph. Y para cerrar, cierro con tres ideas muy importantes, y es que los LLM son probabilísticos, es decir, normalmente no tienen control y el comportamiento puede variar, pero en producción se exige que haya trazabilidad, reproducibilidad y gobernanza. Entonces, para eso es que Landgraph nos permite un modelo de ejecución con estados explícitos, transiciones controladas, checkpoints y observabilidad. Entonces, el LLM puede decidir el contenido, pero el grafo es el que va a decidir el comportamiento. Y eso sería todo por esta charla en este espacio. Abro el momento como para preguntas, alguna duda que tengan. Este es el momento antes de concluir. Bueno, por acá todavía no veo preguntas. En el chat tampoco. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Angelis, Leslie. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho la charla. Como les comentaba en todo el momento, es demasiada información la que podemos encontrar en este ecosistema, pero es un mundo muy interesante porque podemos observar no cómo nos tiene que decir que vamos a hablar de reemplazar actividades porque las va a hacer la inteligencia artificial, sino que el punto está en entender cómo podemos estar nosotros por encima de esos modelos y cómo nos podemos ahorrar tiempo. Entonces, eso sería todo por hoy. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Vale, muchísimas gracias. Igualmente, excelente día. Dale, muchas gracias. Para los que acaban de solicitar la presentación, claro que sí, ya les comparto el PDF por acá. Listo, ahí les acabo de compartir la presentación para los que me la estaban pidiendo, y que estén muy bien, que tengan un excelente día. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. interesante, gracias.